Espíritu Santo. Amén. Recordando que estamos en la santa presencia de Dios. Una de las oraciones más bonitas, yo estudié en un colegio de La Salle y un hermano, el hermano Antonio Calvo Antolín, que no fue mártir, pues de milagro, pero sé que era enfermo, tocado de alguna que le habían hecho. Y lo comentaré más adelante, ya lo comentaba mi predecesor, que el perdón es parte del martirio, que es parte constitutiva del martirio. Bueno, yo soy diácono, como algunos de vosotros, no sé si hay algún diácono ya ordenado entre los presentes. Sí, Pedro sí, que es mucho más antiguo yo. Yo también soy diácono. Bueno, pero menos diácono, no. Bueno, Igual. Y otros que sois aspirantes a diácono permanente. Soy padre de familia, tengo 3 hijas, 4 nietos. Recibí la ordenación diaconal en el año 2016, en mayo del 16, y me dedico a temas de consultoría y organización como profesional. No estoy jubilado todavía, ya me gustaría, pero no estoy jubilado todavía, tengo que compaginar las dos cosas. Me pidió... ¿Pero dónde estás trabajando como diácono, pastoralmente? Estoy en la parroquia de Santa Genoveva, en Majadahonda, y soy responsable de la formación para adultos. ¿Se me oye bien? Sí. De la formación para adultos, que cuando viene una pareja a pedir el bautismo para sus hijos, los adultos que quieren recibir la confirmación, eventualmente el bautismo, uno de los regalos más grandes que me ha hecho el Señor a mí es acompañar en el proceso de entrada a la iglesia a una persona adulta que de repente se convierte. Ahora, lo primero que le dices es: todo va para largo, esto no se arregla en 2 semanas. Todo puede llevar año y medio, 2 años, depende. Tienes que cuestionarte muchas cosas. Y es precioso. Y de alguna manera también es responsable de la pastoral familiar. Durante casi 8 años he sido consejero de la sección española de ayuda a la Iglesia necesitada y conozco razonablemente de cerca la situación de la gente que vive cercana al martirio, porque en el mundo hoy día hay unos 300 millones de personas arriba, persona abajo, perseguidas por causa de su fe. Se dice pronto, 300 millones. La mayor parte cristianos, de los cristianos la mayor parte católicos, y es gente a la que matan, literalmente, matan por su fe. Es gente que sale de misa y no sabe si le habrán puesto una bomba en el parque del frente de la iglesia y vuelan 60. Yo estaba en Pakistán cuando lo de la sala Bataclan, aquí en París. Y hombre, yo me quedé bastante tocado. Y nuestros hermanos de ahí en Pakistán me dijeron: es horrible, vamos a rezar, pero esto pasa aquí todos los días. Pues aquí hay 200 muertos en Europa. Es un horror, en Asia son estadísticas. Pero bueno, voy a intentar no ser muy redundante con la ponencia anterior y hablar un poco del martirologio. Voy a ser sistemático con mis propias notas. Por cierto, tengo esto aquí, lo pongo encima, hablar de los mártires, porque me lo regaló un obispo en Pakistán, parte de cuyos fieles fueron asesinados al año siguiente, el domingo de Pascua. Y va conmigo siempre.
no por otras cuestiones, no voy de progre por la vida ni... El siglo XX es el siglo de los mártires. Es el siglo en el que más gente ha sido asesinada durante toda la historia hasta el momento por causa de su fe. A mí cuando la gente me dice que en los años de la Edad Media, en algunos momentos de la Edad Media hubo años oscuros, digo, que me lo diga alguien desde el siglo XX o lo que va del XXI. Hombre, se me hace bola como lo suelen echar los niños. Siglo XX, haciendo un resumen muy rápido, 2 guerras mundiales, en la segunda 56 millones de muertos, bombas atómicas encima de gente, o sea, sí, literal, encima de gente. Bueno, lo del aborto, que es el magnicidio más grande que uno pueda, en lo que va de siglo XXI, más de 2 millones, solo en Europa Occidental. Que el siglo XIII o XII eran cafés. Hombre, me cuesta verlo, de verdad. Sobre todo me cuesta que no se haga el análisis. Y es que el siglo XX, o sea, el momento actual, es un siglo violento. Es un siglo de víctimas y es un siglo sin misericordia. La misericordia, dicho a lo bestia, es el amor al que no tenemos derecho. Nos hablaban hace un momento del regalo de Dios al martirio de algunas personas. Hay grandes santos que decían verdaderas barbaridades, pero Dios les regaló el martirio. Hay algunos que se han pasado de frenada, Hay gente a la que la Iglesia no ha podido reconocer de modo especial, por ejemplo, Tertuliano, que nos abrió los ojos en muchas cosas, pero al final de sus días empezó a decir que no merecían el bautismo las personas que estaban en una situación familiar irregular, que no... Empezó a decir cosas de ¿usted de qué va? Si Dios lo perdona todo, ¿quién es usted para poner límites? Bueno, ¿qué es lo que nos enseña el Papa Francisco? Si Dios me perdona a mí cualquier barbaridad, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Los mártires, y ahora voy a ir muy rápido para no ser redundante, insisto, los mártires son personas, o deberíamos ser personas, los testigos, cercanos a la palabra. Eso quiere decir que la palabra hay que leerla y hay que estudiarla. Desde el Antiguo Testamento, en Isaías 43, dice, vosotros sois mis testigos, oráculo del Señor. Cada vez que leemos oráculo del Señor es que el Señor me ha dicho que diga esto. No es una fantasía. Vosotros sois mis testigos. Para que sepáis y creáis y comprendáis que yo soy Dios. Dice San Juan en el capítulo 15 de su Evangelio, cuando venga el Paráclito, sea el defensor, el protector, que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Es importante que miremos el testimonio como la referencia a alguien o algo, y al Señor lo tenemos en la palabra. Sobre todo en cada vez que aparece oráculo del Señor. Y al Señor lo tenemos en la oración. Si uno mira los santos evangelios, anotados, contados, salen 34 milagros. Seguro que hizo miles y miles y miles, pero hay 34 ocasiones en los 4 evangelios en los que se relata un milagro.
hay 48 ocasiones en las que se refiere que Jesucristo se retiró a orar. 30% más, así a ojo de buen cubero. Igual orar es más importante que hacer milagros. Tener cercanía con Dios. Ser testigo de la palabra. La palabra testimonio, que etimológicamente, como nos han contado, es lo que significa martirio. El testimonio, la palabra testimonio se ha suavizado mucho en los últimos tiempos y se ha cogido de una manera, yo creo que un poco espuria. Fulanito o fulanita va a dar testimonio, se da testimonio de algo que has visto y sabes que es verdad. No, bueno, yo voy a contar mi experiencia, ¿vale? Tu batalla, que está muy bien, que nos puede ilustrar mucho a los demás. Yo os voy a contar parte de mi batalla. Yo he empezado contándoos mi batalla, pero eso no es un testimonio. Eso es mi batalla. Testimonio es decir algo que has visto. Fijaos cómo ha calado hasta en el derecho que los testigos en un juicio están obligados a decir la verdad. En el derecho positivo español. Los imputados no. Tú puedes mentir para defenderte. Pero al testigo, usted vio esto y usted sabe que esto, usted ha leído esto, diga si es cierto o no. Y ahí no puedes mentir. Se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Es decir, daremos testimonio de otro que nos ha precedido y a quien seguimos. Ser mártir no es ser un héroe, o no es solo ser un héroe. Hombre, un héroe es alguien desinteresado, dispuesto a hacer casi lo que sea para proteger a los demás. Un mártir es un tipo de héroe que se sacrifica para obtener la libertad de los oprimidos y acepta la muerte por una causa mayor, el reinado de Cristo. A veces tratamos de defender a Cristo cuando lo que tenemos es que querer a los de al lado. La gente dice, ay, yo voy a defender a Cristo, déjale que se defiende bien solo. No hace falta que defendamos a Cristo. Lo que tenemos es que dar testimonio de Cristo. Decir que sí, que nos lo creemos. Que se nos note que somos cristianos. Es decir, testificar algo de lo que tenemos conocimiento por nuestra observación personal. O porque nos lo han contado a lo largo de los siglos. Simplificando mucho, y os voy a recordar alguna cosa de metafísica, que hay 3 canales de acceso al conocimiento. Lo hipotético deductivo, que se llama método científico, no sé por qué, cada ciencia tiene su método, pero vamos, el de las ciencias naturales. Repito un experimento N veces y ya, me lo creo. Vale. La abstracción sí ya tiene más problemas. Yo cojo y hago de algún concepto con el que puedo trabajar. Entonces hablo de las sillas. Las sillas no existen. Existe la silla en la que estás sentada tú. Existe la silla en la que está sentado Javier. Existe la silla en la que estoy sentado yo, pero las sillas no existen. Bueno, el camino de los políticos, los votantes no existen. Existe Manuel cuando vota, existe yo cuando voto, pero si no, el votante no existe. Vale, yo hablo de cosas concretas.
y tengo que dar testimonio de lo que sé que es cierto. La primera referencia clara que se hace a los apóstoles como testigos está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando escogen a San Matías, tienen que llenar el hueco de Judas y escogen a San Matías. Dice, es necesario que uno de los que acompañaron todo el tiempo, que convivió con nosotros, el Señor Jesús, patatín, patatán, se asocie a nosotros como testigo de su resurrección. Alguien que sabe que es verdad la resurrección. El método hipodeductivo, la abstracción y el testimonio. Me lo han contado. Y si me lo creo, porque la fuente que me lo ha contado me parece razonable, entonces digo que es verdad y lo defiendo. ¿Y eso a qué nos lleva? Bueno, a que seamos capaces de ser coherentes con lo que se nos ha planteado. Y sigamos una vez más el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo en la cruz? Primera palabra de Jesucristo en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La inmediata del testimonio es el perdón. ¿Qué hace San Esteban, el protomártir, o sea, el primer mártir? Que por cierto era diácono. ¿Qué hace San Esteban? Bueno, suponemos que era diácono, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los 7 hombres buenos sobre los que ponen las manos, no se les llama diáconos en ningún momento. Se les llama hombres buenos, los ancianos y los mayores. Hechos 6 y Hechos 8. No se les llama en ningún momento diáconos. A Esteban, Felipe, Prócoro, Timón, no se les llama diáconos. San Esteban ve la gloria de Dios y da testimonio de la gloria de Dios. Y cuando lo están matando, dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Porque él fue dando testimonio de la palabra. ¿Qué nos encontramos ahí? Que se sabía la escritura de memoria. ¿Cuántos de nosotros no sabemos la escritura de memoria? Venga, entera. Y luego entera se la sabía. Venga, va, de los 4 evangelios. 1. El de San Marcos es el más cortito. ¿Quién se lo sabe de memoria entero? Ninguno. Vaya. ¿Y vamos a dar testimonio de algo que no lo sabemos? No os he insultado, no me mires así. El martirio y la palabra se entrelazan en la experiencia de fe. Donde el sacrificio de los mártires da vida a la palabra y la palabra da sentido al sacrificio. Ambas cosas son fundamentales. Los mártires son aquellos que han dado su vida por su fe en Cristo. Pero no porque sean muy buenos, sino porque cumplen con ofrecerse por Cristo. Cuando hablamos de la palabra nos referimos a la palabra de Dios, que tiene el poder de transformar nuestra vida, de guiarnos y de ofrecer esperanza. La palabra es importante. La palabra aparece en la Escritura, en la Sagrada Escritura, desde el principio. Y en el Evangelio de San Juan, que se pliega sobre el principio de Génesis, el prólogo del Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra y tal. Bueno, ¿qué nos dice en el Génesis? Que Dios crea por medio de la palabra. Lo primero que aparece es el Espíritu.
el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, papá, inmediatamente, ¡pum! Y Dios dijo, hágase tal. Y tal se hizo. O sea que la palabra manda y se hace lo que dice la palabra. Y Dios vio que era bueno. Next. Siguiente. Y así sucesivamente. El Hijo en la Santísima Trinidad es el Verbo encarnado, la palabra. La palabra es la que nos transforma. Nosotros sentimos a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y en la lectura de la palabra, en la meditación de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra? Y aquí hablo de nosotros como diáconos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos diariamente a la palabra? Es decir, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es importante para nosotros? Venga, va. Rezo por la mañana, laudes, rezar engancha. Os aviso porque solo tenemos la obligación de rezar las horas mayores. Laudes y vísperas. Acaba queriendo algo más. Que rezar engancha. Pero bueno, venga, va. Laudes, ¿cuánto dura? 8 minutos. Vísperas, ¿qué dura? 6 minutos. Venga, 8 y 6, 14. Un cuarto de hora. Un rosario, que caiga a lo largo del día un rosario. Sin letanías, 15 minutos. Va a media hora. Porque tengo mucho que hacer durante el día. Va a media hora. Voy a misa. Como hay misa de diario, 20 minutos. Venga, otra media hora, una hora. El fin de semana tengo más compromiso con mi parroquia. Y venga, va, que le dedico el domingo 2 horas, 3 horas. 3 horas en semana, Dios. Vale. Tú dedícale 3 horas en semana a tu mujer o a tu marido a ver cuánto dura tu matrimonio. Oh, pero Dios es Dios, Dios que se jorobe. Él me tiene que entender. 3 horas en semana. Pero de verdad. Y yo voy a saber ser testigo de alguien a quien dedico 3 horas en semana. Porque yo tengo que interrelacionar el testimonio de la palabra, que es lo que veo en los mártires con frecuencia. El testimonio de los mártires es una predicación. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. El testimonio de los mártires es una predicación a través del ejemplo. Y entonces es cuando la palabra se convierte en un medio para comunicar lo que has defendido a través de tu vida. ¿Qué somos los diáconos? Somos testigos de la palabra de Dios. A este respecto, igual que el sacerdote, el presbítero, es imagen de Cristo cabeza, el diácono, nosotros, somos imagen de Cristo servidor. Nosotros cada vez que vemos a uno de nuestros hermanos, esto lo aprendí de Pedro hace un montón de años. Cada vez que vemos a uno de nuestros hermanos deberíamos decir, descálzate que estás en lugar sagrado. Como Moisés ante la zarza. La palabra le dice, descálzate que estás entrando en lugar sagrado. Nosotros somos imagen de Cristo servidor. Estamos para borrarnos como una galleta y servir a la comunidad, ayudando a la difusión del mensaje cristiano. Por eso no solo nos
implicamos en la asistencia a la liturgia, que es importante, sino por eso nos involucramos en obras de caridad, nos involucramos en el cuidado de los necesitados. Es importante, insisto, que no se entere una mano de lo que hace la otra. Y que entonces seamos ejemplos vivos de la enseñanza de Jesús. Servir. No estamos aquí para que nos sirvan, sino para servir. Esto es lo que nos ayuda a ser puente entre la palabra y la comunidad y reflejo del amor y de la compasión de Dios en la vida diaria. Os mandaré esto. ¿A quién le mando esto? La charla. Uno que sepáis bien manejar. Bueno, te lo mando a ti, Pedro, y luego yo os mandaré. Cuando veáis esta foto, están todos muertos, ¿eh? Pero he dejado claro, hay un par de sillas vacías, que son las nuestras. Están todos muertos, ¿eh? ¿Cuál es mi experiencia? No es mi testimonio, es mi batalla. Con gente que ha dado la vida. O con gente que puede dar la vida. Vosotros sabéis, os hablo de Pakistán, por no ir mezclando, están otras tierras de misión, pero hablando de Pakistán. Las chicas católicas se suelen tatuar una cruz en uno de los carrillos de la mejilla. ¿Por qué se tatúa la cruz? Para que los musulmanes que quieren abusar de ellas o utilizarlas, la rechacen por llevar una cruz. Y es una cruz tatuada, no borrable. Y como dicen ellas, por lo menos me matan, pero no me hacen 4 barbaridades antes, para no entrar en impureza. Vaya. Entonces, cuando nos enteramos de cosas, nos da el arrebato y damos limosna. Que es nuestra obligación, por cierto, no es que seamos muy buenos. Y que es uno de los pilares de la vida de un cristiano, la limosna, el ayuno y la oración. Por cierto, la limosna redime el pecado. La limosna entendida como limosna, ¿de qué te privas? Relacionada con el ayuno. ¿De qué te privas? ¿Qué dejas de tener para darlo? Y el ayuno no es solo de comida, que a mí ya se ve que no me vendría mal ayunar un poquito más, porque lo mío no es de tiroides, lo mío es de zampar. Pero bueno. Pero no te piden limosna cuando estás en tierras de misión. Es más, no esperan nada de ti, no es su estilo. Acogen la vida como les llega. Escuchan la palabra con asombro. ¿Quién de aquí en 2015 se había leído la primera encíclica, la primera escrita de verdad por él, del Papa Francisco, Laudato Si? No quiero ponernos en compromiso. ¿Quién se la ha leído ahora? No, claro, es que demuestra Francisco que está un paso por delante y es rompeor y dice cosas que no habían tocado los papas anteriores. ¿Sabéis cuáles son los autores más citados en el Laudato Si? De largo. Benedicto XVI a Juan Pablo II. Es que estaban enfrentados. Bueno, es como cuando dicen, no, hay una postura de San Agustín y otra de Santo Tomás. El autor más citado por Santo Tomás en toda su obra es San Agustín. Pero como a nosotros nos mola enfrentar, bueno, pues enfrentaremos. No esperan nada. Ahora, como ellos lo dan todo, cuando ya les preguntas ¿qué esperan de nosotros? Ya si aprietas un poco te dicen, pues todo.
Y el todo más todo de los todos es reza por mí. Cuando te dicen reza por mí, no te lo están diciendo con una fórmula. Te están diciendo desde lo más profundo de sus entrañas. Gente a la que pueden matar, porque a nosotros es difícil que nos mate a alguien por aquello en lo que creemos. Somos ricos entre los ricos. Vivimos en uno de los países de Europa Occidental donde mejor se vive. Vaya, yo os voy a poner tarea. Y sé que es tarea, pero coged la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 8 y 9. Corintios 2, 8 y 9. Leedlas 2 veces. Pues si os lo podéis aprender de memoria ya, pero leedlas 2 veces. Porque es una manera de entregarse. Y una manera de entregarse de verdad. Si algo aprendemos de los mártires es a no estar solos. Y tenemos mucha gente en el mundo en situación de martirologio, es decir, de testimonio, y que no cambian. Los hemos tenido muy cerca, ¿eh? Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una gran filósofo, una fenomenóloga de primer nivel, alumna y colega de los grandes, de Heidegger, de los grandes, que leyendo la vida de Santa Teresa dijo, esto es, y se convirtió al cristianismo. Y cuando empezó a leer la escritura en clave cristiana, dijo, hombre, Santa Teresa había hecho un avance, esto es. Y se fue para Auschwitz cuando le dijeron, ¿pero tú no eres judía? Sí. Que por cierto, ahora con el problema que tenemos en Oriente Medio, donde hay mártires a punta de pala, palestinos o judíos, son todos palestinos, unos árabes y otros judíos, pues todos de Palestina, la tierra de los filisteos, lo que hay allí, que por cierto le hemos jorobado a los occidentales, haciendo el reparto que nos convenía, y claro, cabreando a todo bicho viviente. Nuestra familia está por allí, pero están rezando solos, peregrinando solos. La fraternidad entre los cristianos no es un concepto como el concepto revolucionario francés de la liberté, égalité, fraternité. Yo miro fraternité de la Revolución Francesa y yo después hermano tuyo. Por ejemplo. ¿Por qué? Pero sí la fraternidad cristiana, porque tú estás bautizado, yo también. Y por el bautismo somos hechos hijos de Dios y de la Iglesia. Y tenemos el mismo padre y la misma madre. En sentido estricto, somos hermanos. No es un concepto, es una realidad. Somos hermanos. Hermanos nuestros que lo único que nos piden es que recemos. Porque al rezar damos testimonio. Si tenemos la oportunidad en esta vida, porque Dios nos hace el regalo de defender hasta las últimas consecuencias nuestro amor a Dios con nuestra vida, pues será un regalo.
Por cierto, buscar el martirio, buscar que te maten, es pecado en sí mismo, ¿eh? Te matan porque te matan, no porque tú lo quieras. Es que yo soy mejor porque me dejo matar. Tú lo quieres es un pirado. Porque la vida no es tuya, es de Dios. Si Él te lo regala y te lo pide, entonces sé coherente. Y mientras tanto, reza y da testimonio de la palabra. Porque en las obras que realizas se manifestará el amor. Yo termino con una cita de los Santos Evangelios, San Mateo 25. Aquí, pildorilla personal. O sea, a mí la gente que dice Mateo 25, Lucas 17, ¿de qué pasa? ¿Que era colega tuyo? O sea, San Mateo, por el San delante, hombre. Que él era santo y tú estás por demostrar. En la parábola del fin de los tiempos, la palabra amor no aparece por ningún lado. Dios es amor. Pues en San Mateo 25, cuando separa las ovejas de las cabras, no aparece la palabra amor por ningún lado. Tampoco aparece la palabra solidaridad. Tampoco aparece la palabra democracia. Aparecen las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Preso y me visitaste. Enfermo y me acompañaste. Pero cuando lo hicisteis con estos, conmigo lo hicisteis. ¿Y cuándo no lo hice? Cada vez que no lo hiciste con uno de estos, conmigo no lo hiciste. ¿Cómo se da testimonio de la palabra? En las obras. ¿Y dónde encuentras la fuerza y las razones? En la oración. Si no, ¿qué clase de testigo es el diácono? 12 menos 10. No me enrollo más. Comentarios, pegas, dudas, discrepancias, ganas locas de largarse. Todos callados y como hable alguien lo capan entre los demás. Pues que Dios os bendiga. Terminamos rezando al ángel. Sí, pero ¿por qué no concretas un poquito la oración de los salmos? Porque es lo que habitualmente rezamos, los salmos. Sí. Que es palabra de Dios, no es un poema. No, ¿en qué sentido cuando estamos rezando los salmos estamos rezando lo mismo que rezaba Jesús? Vamos a ver, Jesucristo rezaba con los salmos. Sí, Y por eso a nosotros nos cuesta entender. Por eso en el oficio divino, desde el invitatorio, antes del laudes, o antes del oficio de lecturas, ¿sabes? Por eso a lo largo del oficio divino siempre hay salmos. Porque son los momentos, son las oraciones por las que Jesucristo se dirigía al Padre. Fijaos que Jesucristo, cuando los apóstoles le dicen, enséñanos a orar, les regala el Padre Nuestro. Pero él no reza el Padre Nuestro en ningún momento con ellos. Se lo regala. Voy a decir una barbaridad y más delante de Javier, pero a mí hay una fórmula en el misal que no me acaba de molar. Te dije, ¿y cuál es? Como somos seguidores de Jesucristo, él cómo se dirige al Padre. Con la oración tradicional, que son el Salterio, que es el libro de los Salmos, que son las alabanzas, las dudas, las dificultades, las miserias, todo lo que somos capaces de poner a los pies de Dios de modo específico cuando nos dirigimos a Él. Y todas las oraciones a lo largo de la liturgia divina, del oficio divino, están encabezadas por los salmos, porque son las que nos ayudan a dirigirnos al Señor. No son poesías, que por cierto también son poesías, o sea, pero son oraciones, son
entregas del hombre a Dios, que nos ayudan a conocer mejor todo el contexto de la palabra. ¿Más? Bueno, yo si me preguntas, si quiere, me quedo con las ganas de escucharlo a Jaime y a Alberto primero y a Jaime ahora, de que es una maravilla. Yo a Jaime, no sé, me hacía siglos que no te escuchaba y que no te veía también, o sea, quiero decir, y lo echo de menos, ahora que hablamos de la fraternidad, etcétera, ¿no? O sea, qué bueno y qué bonito es ser testigo y compartir la vida, ¿no?, de unos y otros, especialmente en este servicio al que Dios nos ha llamado. Y lo estaba llorando, me estaba gustando, ¿no? Me estaba gustando que también tenemos que ser testimonio, ¿no?, los unos de los otros, ¿no? Y me he sentido muy a gusto, muy bien, porque es verdad que, o sea, yo estoy aquí de casualidad, hoy, pero digo, jo, qué suerte he tenido, ¿eh? Porque también ensancha el corazón, ¿no?, ver siendo testigos de la vida de los demás, de otras personas, de otros cristianos, de otros diáconos, etcétera, que van recorriendo un camino, ¿no?, para los otros. Esto no es cosa de solos, ¿no? No es cosa, como cuando decía, hablaba de la oración, no estoy yo solo cuando vengo a la oración, sino que tengo a toda la iglesia conmigo, ¿no? Exactamente. A toda la iglesia conmigo, ¿no? Y siempre te da gracias, o sea, gracias por este día, a mí me ha valido muchísimo, pero sobre todo que a gusto me he sentido y ojo, y que me monte uvas a peras, o sea, que esto no puede ser así. Pero no puede ser así. ¿No sabes cómo me marcó aquella clase que nos diste cuando empezaste? Descalzaos, Bueno, que estáis entrando en el lugar sagrado cuando os acercáis a vuestros hermanos. Lo repito con frecuencia. Has dicho una cosa para mí muy importante. El crucificado es el que nos ha llamado. Yo a veces lo pienso, que con lo pieza que he sido yo de jovencito, ¿por qué yo en esto? A ver, Señor, ¿por qué me has metido en este jardín? Él sabe más. Él precede siempre. así que animar a los aspirantes que estéis aquí, os estáis enseñando a que aprovechéis a disfrutar de vosotros mismos también, a disfrutar de vosotros mismos y de la vida que compartís juntos, porque luego llegará un momento ya también en el que cada uno acabará donde acabe, ¿no? Y leía hace poco a San Francisco Javier, ¿no?, cómo añora la vida de los 7, ¿no?, cuando empieza con San Ignacio, en apenas un poquito tiempo, y es capaz de vivir el resto de su vida evangélica, limpia, etc., de esos momentos que vivían los 7 en la Sorbona, que aprovechéis estos momentos iniciales, ¿no?, que los guardéis en vuestro corazón. Y de calidad. Damos paso a María, de la mano de Manuel, que nos